Listo, chicos, vamos a ver entonces la práctica pues del flujo de caja libre, el tema que veníamos viendo pues ahorita, ¿cierto? Entonces ya vamos a hacer la parte práctica. Tenemos entonces, por acá me dicen, bueno, lo que ahora les venía explicando, como hay que asumir elementos de 2 años, en algunos casos, entonces por eso ustedes, pues yo aquí me voy a parar en el 2016 y ustedes, entonces 2018, 2017, 17, 16 y 16 y 15. Listo, así es como, digamos, lo vamos a trabajar. Como vamos a partir de la utilidad neta, entonces nos venimos, estado de resultados, utilidad neta. ¿Cierto? Ojo, nosotros, por ejemplo, gastos de intereses, miren, nosotros no tenemos, al menos explícitos en este caso, los gastos de intereses, entonces aquí va a ser 0. Listo. Tenemos costos y gastos no efectivos. Los costos y gastos sí los teníamos desde aquí. Miren, teníamos gastos de administración, ventas, pero acá teníamos la totalización de ambos gastos, entonces de una vez me llevo este que está completo. Bueno, perdón, y aquí eran costos y gastos. Entonces, el costo más el gasto, que ya lo vimos que estaba totalizado. Listo, me vengo a traer el valor completo. Ingresos no efectivos, lo que les decía, los otros ingresos, que en definitiva no hacen parte, digamos, del deber ser de la organización. ¿Sí? De hecho, miren que aquí de hecho se restan. Entonces tenemos que la utilidad neta más gastos por intereses más costos y gastos menos los ingresos no operacionales. ¿Listo? Este me da el flujo de caja bruto. Nos hace falta una parte para tener el flujo de caja libre operacional. Tenemos entonces variación en el capital de trabajo neto operativo. ¿Dónde habíamos hecho el capital de trabajo? Esta fórmula ya la habíamos hecho. Bueno, En el esto es, Levita. oigan, pues, No, No, señora, en los en los primeros indicadores. indicadores. en los de liquidez, ¿cierto? Entonces habíamos Sí. dicho que el capital de trabajo neto operativo, pues es de cierta forma un poquito más complejo porque no sabemos lo que está orientado a lo operativo directamente, pero que nosotros lo íbamos a hacer desde lo corriente y allá se tiene. Igual, ¿cómo era la fórmula entonces? Ay, pucha. A ver, Activos. activos. Ay, no, profe, no, ya. No, olvídelo. Ya no sé cómo es. Profe, Dime. es activo corriente menos pasivo corriente. Ajá. Entonces, Vio, pero usted me hizo dudar. Yo iba a decir eso. Es que soy muy malo. No, no. chicos, aquí entonces, como en el flujo de caja libre, yo voy a poner la variación y cuando nosotros hicimos estos indicadores, los hicimos en clase, ¿se acuerdan? Entonces, este no lo tenía aquí, entonces lo voy a calcular. Entonces, capital de trabajo neto corriente, nosotros no nos vamos a sentar en el operativo, sino en el corriente, desde el 2015, activo corriente menos pasivo corriente. Y nos vamos para el 2016 a activo corriente menos pasivo corriente. Listo, de esa forma yo ya puedo ejecutar esta fórmula, o aquí este dato. Variación en el capital de trabajo, entonces, capital de trabajo de 2016 menos el capital de trabajo de 2017. Ustedes ya tienen el capital de trabajo de la empresa, es decir, ustedes ya lo habían ejecutado en la primer parte de análisis de liquidez, entonces nada, se traen esta información para poder hacer digamos, este dato, ¿cierto? O para sacar este dato puntualmente. Profe, ya está listo porque nosotros lo hicimos con 2 años, ¿cierto? O sea, solamente es dar el Exacto, valor. Bueno. exactamente. Entonces, miren que no, de cierta forma, pues tampoco está como tan complicado.
Listo, Profe, entonces a nosotros espéreme. nos tocaría hacer la operación, sino que ya lo tenemos listo. El dato, eso, el valor para colocar aquí, ustedes ya lo tienen listo. Entonces, no es sino irlo a buscar a liquidez o traerlo, o se traen un cuadrito como ustedes, entonces me van presentando por partes, pues se lo traen en un cuadrito o alinean la información. Yo realmente no tengo problema. Igual como ustedes lo hacen formulado, entonces pues yo encuentro muy fácil de dónde sacaron los valores, pues en ese caso. Esperen que ya descargó la segunda parte para que no me pase lo del otro grupo. Listo. Sí, como maluco, pues. Ok, ahora sí. Listo. Nos vamos para la siguiente parte. ¿Qué me dice? Aumento de activos no corrientes. De hecho, aquí, pues ese aumento como que, bueno, relativo, es decir, no necesariamente siempre tenga que ser un aumento. Pudo haber sido una pérdida. Sin embargo, en este caso, vemos que sí hubo un aumento. Entonces, ojo, activo corriente actual menos el anterior. Listo. Ahí me da el aumento como tal. Tenemos entonces inversión operativa, que es el resultado del flujo de caja bruto. Entonces, ¿qué le pasó a la variación de capital de trabajo? Fue positiva, entonces ¿lo sumo o lo resto? Lo suma. Sí, lo suma. Está Involucra pape. Ay, capital. yo ya hablo conmigo porque si la Lo profe me dice lo sumo. suma, ya no digo nada. Y el siguiente, ojo, aumento en activos no corrientes, es decir, que hizo inversión en activos. O sea que se resta. Este sí lo resta. Ay, ¿Listo? ese sí lo dije con seguridad, profe. Eso, Profe, hola. usted dijo que eso también pudo ser una pérdida, o sea que si es una pérdida, se suma. No una pérdida, sino una disminución. Entonces, Disminuye. ojo, ¿qué pudo pasar si se disminuyó el activo no corriente? Algo se dañó. No, eso no. No sé, profe. ¿Qué pasa si disminuye? Probablemente es que vendí algo, es decir, vendí una infraestructura, vendí un equipo, vendí un carro. Entonces, en ese caso, claro, se sumaría porque la venta de ese activo, ¿qué involucra en términos de caja? La salida. Ah, no, Y aumenta. Involucrar el dinero, ¿cierto? Entonces, Ujú, sí, sí. esa pregunta está en lo correcto. El flujo de caja libre operacional, pues es este mismo resultado. ¿Listo? Entonces, lo colocamos aquí. Nos vamos entonces a determinar el resto de la operación. Ya tenemos el flujo de caja libre operativo, nos vamos para el financiero. Entonces, nos vamos para acá. Variación en activos corrientes no operativos, o bueno, ya sabemos que aquí no nos vamos a centrar en operativos o no operativos, sino en el activo, pues, total, porque si no, nos volveríamos locos. Entonces, variación en activos corrientes. Tenemos el actual menos el anterior, ya tenemos esta variación. Listo, ahorita hacemos pues el análisis de qué se suma, de qué se resta. Variación en activos no corrientes. Ya sabemos que entonces el actual menos el anterior. Tenemos la variación en las obligaciones financieras. Ojo, que este aspecto, por ejemplo, se va a ver generalmente reflejado en lo corriente y en lo no corriente. ¿Cuál nos traemos para acá? ¿Cuál variación de obligación financiera? ¿Lo corriente o lo no corriente? ¿O los dos? ¿Qué me dicen? no corriente. Chicos, lo corriente. Recordemos que lo corriente. Corriente. Yo Ojo. dije corriente. Ah, yo que dije, sí, que lo corriente. Vio. Ay, María. Porque, ojo, recuerden que esta perspectiva es de corto plazo, ¿cierto? Entonces me tengo que concentrar
en el corto plazo. Entonces, el actual menos el anterior. Listo. Variación en capital, muchachos. ¿Dónde voy a ver reflejado el capital? En el patrimonio, ¿sí? Sin embargo, miren que acá tenemos capital pagado. No sucedió nada con el capital pagado, fue exactamente igual, un año a otro. Reserva legal también. Revalorización del patrimonio también estuvo igual. Las que tuvieron cambios fueron las de utilidades acumuladas y las del ejercicio. Entonces, yo me voy a centrar en el total de patrimonio, así como hicimos en términos de los activos. Listo, así lo vamos a hacer nosotros. Con Obviamente, todos, profe. con todo, sí. Bueno, Obviamente, muchachos, ya saben que en términos reales deben haber cuentas más específicas que les van a dar esta información. Sin embargo, nosotros, pues, desde la perspectiva que estamos, entonces lo vamos a asumir desde todo su capital, que es el patrimonio, ¿sí? Miren, por ejemplo, ya las siguientes cuentas, pago por dividendos y pago por intereses. Miren acá antes en el patrimonio, ni en el patrimonio, ni en el estado de resultados tenemos pago de dividendos. Entonces acá sería cero. Y los intereses ya también sabíamos que este dato no lo teníamos, ¿cierto? Entonces este también nos va en cero. Chicos, ustedes, por ejemplo, vale la pena que revisen, por ejemplo, bueno, los intereses, lo que ya nos contó la compañera, entonces ahí sí estamos pues como en lo correcto, ¿cierto? Lo que nos dijo Mafi. Pero en los dividendos, vale la pena mirar, no me acuerdo en la aerolínea, si tiene, claro pues que ellos no tienen, no tienen rentabilidad, entonces no creo que vayan a tener pago de dividendos, pero de pronto el hotel sí. De pronto verificar si en el estado de resultados al final tiene esa incidencia. No sé, Mafe, si puedes ver ahorita mismo si lo tiene o si no lo tiene. profe, estoy mirando. Listo, tranqui. Dale. Listo, nos vamos entonces a determinar el flujo de caja libre financiero. Entonces, partimos el operacional. Tenemos variación en activos corrientes no operativos y vimos que el aumento fue positivo. Entonces, ¿se suma o se resta? Ya me descaché, ya mostré que iba a sumar. No, Listo. profe, pues si está positivo suma y si está negativo resta. No, ¿Sería señora, como el orden de ideas o no? no. Por lo que implica, ojo pues, Bueno. miren, como estamos hablando de activos corrientes, ¿se acuerdan que ahora les decía qué implican los activos corrientes? Pues se supone que implican liquidez, ¿cierto? Que yo tengo dinero. Sin embargo, toca hacer un análisis realmente, pues si en realidad lo que involucra es dinero. Ahorita que voy a hacer el análisis de los resultados, miramos eso. Sin embargo, no más para hacer la fórmula en teoría, ¿qué implica esto? ¿Que fue positivo? Que sí, que hubo liquidez, ¿cierto? Entonces se suma. En la siguiente, variación en activos no corrientes, es decir, largo plazo. Aumentaron. Eso quiere decir que hubo inversión. ¿Cómo hicimos arriba? ¿Lo sumamos o lo restamos? Este aspecto se restó. Se restó. Ojo, si hicimos inversión, implica en términos de caja que disminuyó. Listo, eso es lo que hay que tener en cuenta. En este caso, lo que ahora les decía también. Profe, Hola. otra vez, por favor, otra vez. Cuando hablamos de activos no corriente, estamos diciendo que aumentó ¿qué? La propiedad, la planta, el equipo, la infraestructura, ¿cierto? Si aumentó la infraestructura, ¿qué quiere decir? Que aumentó la inversión en esa infraestructura. Entonces, aquí aumentó. Entonces, ¿qué hago? Lo resto, porque eso me disminuyó capital. Yo hice inversión, pero salió de mí, ¿cierto? Por eso es el valor que se resta. Ojo, si por el contrario hubiera disminuido, que esa fue la pregunta de ahora, entonces se suma, ustedes mismos me la hicieron, sí, se suma, porque eso quiere decir que entonces yo vendí algo, vendí un carro, vendí un local, ¿sí? Y eso en términos de caja, ¿qué involucró? Dinero, ¿sí o no? Entonces, ojo,
Miren la representación de cada uno. Miren en este caso, por ejemplo, vamos con la variación de obligaciones financieras. Miren, la variación fue positiva. Eso quiere decir que accedí a más recurso. En ese caso, ¿lo sumo o lo resto? Lo sumo, no. Lo sumo. Es decir, este dinero en ese periodo me ingresó. ¿Que yo lo tengo que pagar? Sí, yo lo tengo que pagar. Pero cuando se vaya disminuyendo ese pasivo es donde me voy dando cuenta que yo en efecto lo estoy pagando. ¿Sí? Entonces, ojo, en este caso, si hubiera sido negativo, ¿qué involucró? Que salió dinero de mi caja para pagar el pasivo. Entonces, en ese caso sí se restaría. ¿Listo? Vamos al capital. Tenemos variación en capital. ¿Esos 113.595 implicaron caja o no? Miren en las cuentas que estaba representado. Se puede bajar. Utilidades acumuladas y utilidades del ejercicio. Entonces, ¿implicaron caja o no? ¿O implican caja? Sí, no. Sí, es una Se utilidad. suman. Claro, a pesar de que... que diga utilidad y que ellos digan en algún momento la vamos a retirar, al menos hasta aquí, ¿qué implica? Se tiene. Sí, profe, no Entonces, encuentro pago de dividendos en ninguno de los listo, cuatro. entonces No, nada. listo. En ese caso, por ejemplo, ya miren aquí, entonces menos y menos, aunque nosotros pues no tenemos valores en este punto. Profe, entonces en nuestro caso, pues por ejemplo en el del hotel, en los gastos por intereses, mañana vamos a mirar cuáles vamos a utilizar. Sí, señorita, sí, para que Ah, tengamos bueno, de una vez el dato concreto. O sea, si listo. quieren, puede ir como mirando que la otra información que puede ir en su flujo de caja y Sí. los intereses los miramos mañana, sí, para que Bueno, profe. quede explícito. Profe, entonces a nosotros nos tocaría hacer 3 cuadros de esos, pues 3 flujos de caja para los años, pues. Ay, pero ¿para qué tres? Este cuadro y ponen aquí Totallo. 2016, Pues, 17 y 18. pero Sergio se refiere a que hacemos Sí, Ah, tres sí, tres. Un claro. análisis, 3 ejercicios. No, Listo. 3 ejercicios. El análisis, ya saben que el análisis es el mismo y que yo parto del último año, Ok, ¿cierto? Entonces no hay que hacer 3 análisis diferentes. sí, señora. Listo. En este caso, me voy entonces a hacer el único indicador que dijimos que íbamos a hacer acá, ¿cierto? En esta perspectiva, solo vamos a hacer uno que consta de lo siguiente. Obligaciones financieras, entonces lo mismo. Hablamos de qué perspectiva, a corto plazo, estamos hablando de liquidez, sobre flujo de caja libre operativo. Entonces, ¿cómo desde ese flujo de caja se alcanza a cubrir dichas obligaciones financieras? Entonces, ojo, ¿cuáles son las obligaciones financieras de corto plazo? Dividido flujo de caja libre operativo. Chicos, esto me da en número de veces, o sea que imagínense esta empresa, por ejemplo, Virgen Santísima, apague y vámonos, 0,14 veces desde su flujo de caja operativo tendría capacidad de asumir las obligaciones financieras de corto plazo. Profe, es sobre el flujo de caja libre operativo. Sí, operativo. Listo. Miren, operativo. Entonces, las obligaciones financieras de corto plazo versus el flujo de caja operativo, pues del año que estamos analizando. Listo. En este caso Listo. se puede decir que la razón de deuda financiera a partir de flujo de caja libre se evidencia que la empresa no alcanza a cubrir desde este flujo sus obligaciones financieras de corto plazo. Entonces, ahora sí me voy a ir a analizar el flujo como tal. Miren, se puede evidenciar que para esta empresa el flujo de caja libre operacional fue positivo. Sin embargo, vale la pena devolverse a la información, puesto que se puede evidenciar que a pesar de que el flujo de caja libre es positivo, sus costos y gastos son mucho más altos que el costo, o perdón, que el flujo de caja en sí mismo. Listo. Entonces, si yo a ese flujo de caja le quito los costos y gastos, ya no hay plata.
y quedamos debiendo. Entonces, miren que lo que les decía, hay que devolverse a la información que me dice. Entonces, claro, Profe, es hola, porque aquí los gastos y los costos no se restan, sino que se suman. claro, se suman, porque Ya. ojo, se están asumiendo, digamos, desde lo que le entró a la empresa, porque es que miren, es súper charo, uno diría, pues aquí estoy flujo de caja, ¿por qué no partes desde el ingreso realmente? Bueno, así es que está pues como destinado. Pero Sí. entonces, como para poder tener presente ese ingreso, miren que yo me voy como devolviendo realmente en los valores y lo suma. Sin embargo, el hecho de que lo sume no quiere decir, o bueno, o sea, sí impactó para que me diera el flujo de caja positivo, pero no quiere decir que realmente tenga flujo de caja. Miren, lo puedo constatar desde la razón de deuda financiera, donde yo puedo evidenciar que ese flujo de caja no alcanza a cubrir ni siquiera los gastos financieros. Listo. Desde allí yo también lo Todo alcanzo a ese es ver. enredadito. Pues Sí, es muy sí. complejo. No, no es tan, exacto, no es tan fácil. Profe, Hola. profe, el análisis sería entonces lo que usted nos acabó de decir. Ah, sí, es decir, Decir lo del flujo del caja y ir hasta el cuadro a ¿y qué ver tan cuál fue la real es mayor o no esa incidencia. información? Exacto, porque usted acá puede decirme, listo, el flujo de caja es positivo, pero que acá los costos sean mucho menores. Es decir, ¿dónde usted constata, al menos desde esa parte de flujo de caja operativo, que también o no está aquí? Con este lo alcanza a confirmar. Si al menos alcanza a cubrir algo de ese endeudamiento financiero. Es que miren, estamos hablando de corto plazo, ni siquiera de los dos. Entonces, por ejemplo, esta razón de deuda financiera me debería dar ¿cuánto? Al menos uno, ¿sí o no? Uno, sí. Alcance a cubrir al menos una vez. Entonces, digamos, este resultado con ese es muy, fuera que están hablando de cosas distintas, pero sí se complementan. Es decir, porque yo alcanzo a decir realmente, pues si ese flujo de caja positivo, pues qué tan real es o no. Listo. Entonces, nada, Listo. lo que tú me estás diciendo, claro, ¿ustedes qué van a decir aquí? Bueno, el flujo de caja libre operativo fue positivo o negativo, pero sin embargo, ¿qué implicó eso? Es decir, en este caso fue positivo, pero no se puede alegrar con ese dato, puesto que los costos y gastos, por ejemplo, son mucho mayores que ese costo, que ese flujo de caja libre operativo, lo que implica que esta empresa, por ejemplo, no debió haberse involucrado en esta. Hasta aquí llegaría su análisis, esto es más allá. Ya No le debió, ponemos el y usted nos dice, no invente, no No invente. inventen. no debió haberse involucrado en aspectos como este, ¿cierto? Invirtió en equipo de oficina o qué sé yo, en infraestructura. Él no debió haber hecho eso, ¿sí? Ese impacto no debió haber existido. Entonces, ojo, esta empresa aquí es donde tiene su mayor de sangre de dinero. Y mire, estamos hablando del deber ser de la organización. Entonces, esta empresa, a fines de cuentas, necesita toda una reestructuración en términos de costos y gastos, ¿sí? Cuando nos vamos para el flujo de caja libre financiero, pues si bien también vemos pues como un resultado positivo, vale la pena entrar a mirar qué implicación tiene ese flujo de caja positivo, es decir, tuvo una variación en activos corrientes que fue positiva, pero ojo que acá es donde entonces les estoy diciendo la incidencia de cada cuenta. Miren, fue positiva, pero mire donde hay mayor concentración en el activo corriente, en deudores y en inventarios. O sea que realmente tiene caja. No. No, No, la tiene quieta, o sea, no está líquida. no está Ajá, líquida. eso. Listo, entonces miren Sí. ya los análisis que yo empiezo a hacer. Entonces, el flujo de caja libre financiero me dio positivo, sin embargo, vale la pena resaltar que los activos corrientes, pese a que tuvieron un aumento positivo, su concentración está en deudores en inventarios, es decir, tiene quieto esos valores, no es liquidez realmente, no es caja. Que tuvo una inversión en activos no corrientes, lo que impactó, miren que este valor lo restamos, entonces lo que impactó pues también en el resultado. Tuvo una variación positiva en obligaciones financieras, lo que implicó que ingresó dinero de la organización, pero ojo, este dinero hay que pagarlo, entonces no, Aumenta la deuda.
Exacto, es decir, entonces aquí no podemos hacer cuentas pues muy alegres, al menos en este aspecto. Y la variación de capital, bueno, ese de todos es el único positivo realmente. Entonces, la variación de capital sí tuvo un impacto positivo en términos de las utilidades del periodo y las utilidades retenidas, que es donde vemos pues que realmente que está ese aumento, ¿cierto? Entonces, ojo, dicho flujo de caja libre financiero, pues es positivo, pero ya sabemos que gran parte de ese flujo de caja está quieto. Miren que este flujo viene desde el operativo, entonces gran parte está comprometido en costos y gastos, está quieto en términos de los activos corrientes porque se tienen concentrados en deudores e inventarios, hizo inversión en activo que no necesitaba, pues o bueno, al menos mediante esta situación no debió haberla hecho, y se aumentó su deuda. Es decir, debemos. Entonces, ambos flujos, pese a que fueron positivos, no son motivo de, pues, como de felicidad, pues, por así decirlo, o de felicitación. ¿Sí? Entonces, miren, que este es fácil, pero no tanto. Pero nada, no se compliquen, empiecen pues como a hacerlo, organizarlo, nada, vamos a terminar relativamente rápido para que entonces traten de cacharrarle un poquito y mañana en la clase entonces le seguimos haciendo. Sí, igual como para este todavía hay tiempo de entregar, recuerden que el final es para cuando. Ah. Pero espere. Al 30 de El mayo. final creo que es El para final. el 10. Al final quedó para agosto, profe. Ay, qué risa. 10 de junio. Listo, entonces esto lo vamos a ir adelantando para que sea entregado el 10 de junio. O bueno, en esa semana, ahí vamos viendo, porque yo creo que si algo podemos... Negociar. ¿Cómo así que negociar? Pues negociar si ese día hay clase o no hay clase, porque si no, ya no habría clase para yo dedicarme a calificarlos ese día. Profe, pero ya sola, o sea, ¿qué nos falta para aplicarle al trabajo? Esto y qué más. Esto y fuentes y usos, que los vemos la otra semana. Y es muy difícil. No, ese es súper fácil. No es ¿Por como qué? este. Pues porque si lo terminamos antes, usted nos revisa, nos dice si vamos bien, si no vamos bien, y pues si terminamos antes, mejor. No sé qué dicen los compañeros. Pues es Sí, que hay profe, algo, yo también estoy de muchachos, acuerdo con esa y es propuesta. que la facultad pues no nos ha dado respuesta que si terminamos antes podemos terminar antes. No, o sea, casi que nos dijeron hasta el 20 pues para el semestre, entonces yo aquí también Profe, tratando nos pues, de... conectamos, dejamos eso en mute y nos dormimos todos. ¡Ay! ¿Estás tan animada? No, qué risa, mejor dicho. Esperemos a ver qué pasa, pero igual tranquilos. Yo creo que en sí alcanzamos a terminar el 3, sí, definitivamente terminaríamos temas y todo. Hoy estamos a 13, Bueno. fuentes y usos, sí. La siguiente semana tengo pues como manejo de capital de trabajo, pero ese sí es pues como más teórico. Y el 3 terminaríamos, ¿no? Tranquilos, o sea, igual yo creo que no nos vamos hasta tan lejos. Ah, listo, Hacemos profe. pocos TikToks y los mandamos a la U como tarea de clase. Ay, no, ya están muy animados. Bueno, chicos, traten de cacharrearle pues como un ratico hoy para que mañana Profe, entonces ¿usted va lo a mandar eso reciban. ya? Sí, ya. Pues va a subir ese formato ya. Que sí, Sergio. Sergio, sí. Ay, no, Dios mío, ¿quién nos ayuda con Sergio? Carolina claro, no está por para ahí que para que puedan nos hacer. regule. Bueno, Ya profe. mismo se los envío. Listo, profe, muchas Yo ya gracias. estoy, pero Sergio no es mi responsabilidad. Se te Por sale de Dios. las manos. Ay, no, ya es mejor Se me dicho. Listo, sale. muchachos. Hasta Yo sé mañana. profe, Ay, deje de esa grabar peor para poder tirar grabación. recocha Ay, ahorita. profe, ¿usted por qué no nos quiere? Feliz día. Vea, me dejan la grabación llena de bulla. Qué horror. De risas, profe. De momento Profe, que se sale. note que su clase es muy divertida. De las poquitas también. Ah, bueno, siquiera. Gracias a Dios. Profe, chao. Chicos, Chao, profe, gracias. muchas gracias. Feliz día. Nos vemos Mañana nos vemos. mañana. Mañana a las 7, chao. 6:30. Bueno, chao. No, nosotros somos, Chao. somos, ¿qué? Hablamos. Chao. Chao, profe. Chao.